1:41. Seguimos este martes 24 de mayo. Ahora pasamos a política nacional. Reinaldo Cifuentes está con nosotros, es dirigente político del Partido Avanzada Progresista, responsable del Estado Miranda también. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Avanzada Progresista ha tenido espacio en nuestro programa en su momento con la coyuntura que ocurría entre el conflicto de la dirigencia política y ahora por estos acercamientos que han tenido con distintos sectores de la política local, también sectores del mundo empresarial. Se han estado reuniendo con distintos sectores para conversar el escenario 2024 y lo que está ocurriendo en el tablero político nacional. Quisiéramos comenzar con todo lo que ha transcurrido de la plataforma unitaria y con esa refundación donde se habla ya de algunos partidos. Ha dicho Omar Barbosa que invita a 20 Venezuela, Fuerza Vecinal y Alianza del Lápiz a que aporten sus ideas y propuestas. ¿Cómo lo ve el Avanzada Progresista, que también es un partido político que pudiese aportar propuestas? Bueno, lo primero que hay que decir es que una plataforma que con llave, una plataforma que dice tú sí, tú no, déjame pensar si tú entras, si te portas bien te dejo entrar y si no te portas bien y si no estás de acuerdo conmigo te saco, no es plataforma y mucho menos es unitaria, ¿no? Cuando hablamos de unidad, lo primero es que la unidad no se puede convertir en un chantaje, ¿no? La unidad tiene que ver con propósitos, con puntos de vista frente a lo que creemos que debe cambiar en el país, ¿no? Y los señores que dicen que refundaron, yo no sé cuántas veces la van a refundar, esta plataforma unitaria, dejaron de ser, digamos, mayoría dentro de la oposición hace bastante tiempo. Y eso no ocurrió de gratis, eso ocurre, bueno, por las incoherencias, un profundo divorcio entre las demandas de la sociedad y la dirigencia política de ese sector. Pero es la oposición que reconoce, por ejemplo, Estados Unidos. Sí, claro, y es que allá vamos. Yo creo que ellos están mucho más preocupados por ser la oposición reconocida por los Estados Unidos que por verdaderamente constituirse en una alternativa de gobierno. Veamos, hay sectores de la oposición que se pelean por, bueno, yo soy más opositor. Nosotros de Avanzada Progresista y desde las fuerzas democráticas no queremos seguir siendo oposición, queremos ser gobierno para transformar las realidades que hay que transformar en el país. Nosotros no queremos seguir anclados en una posición opositora por el simple reconocimiento de potencias extranjeras. Ahora, hay una realidad también en este mismo escenario de consultas, de la ruta que viene para 2024, y el debate se centra hoy en las candidaturas, en cómo vamos a definir una candidatura, bueno, cómo va a definir la oposición, una candidatura que aglutine la mayor cantidad de partidos, cantidad de organizaciones. Avanzada Progresista, ¿cómo lo visualiza? Fíjate, nosotros estamos ya tenemos tiempo reuniéndonos con distintos sectores del país, el sector político, el sector empresarial, el sector laboral, con sindicatos, con gremios, con políticos, con intelectuales. La idea es, desde Avanzada Progresista, elaborar una propuesta para Venezuela. Nosotros creemos que lo importante para Venezuela es venderle a Venezuela una propuesta que enamore, una propuesta viable, una propuesta para transformar la difícil realidad que viven los venezolanos hoy en día. Quien encarne esa propuesta es un tema secundario. Yo creo que debería estar ahorita, en lugar de peleándose por quién va a reunirse o no con el gobierno, debería haber ahorita una gran reunión, una gran negociación entre todos los factores de la oposición, sin exclusión, para elaborar ese proyecto de país que quieren los venezolanos. Esa propuesta de país que hay que venderle a los venezolanos. Los venezolanos en las calles están ávidos de cambio, desean un cambio, pero nadie les está hablando. Y nosotros de Avanzada Progresista estamos con este ciclo de reuniones tratando de poner nuestro grano de arena en favor de construir esa propuesta. ¿Y se han podido acercar a la plataforma unitaria? ¿Han podido conversar con dirigentes o por lo menos extenderles la invitación, ¿no? Sí, bueno, nosotros tenemos, digamos, el universo de la política opositora es bastante pequeño y todos nos conocemos. Yo tengo amigos en partidos del G4, en todos los partidos del G4. Nos conocemos todos. Hay que recordar además que todos venimos
de la MUD cuando era realmente la mesa de la unidad, ¿no? Bueno, muchos abandonamos la mesa de la unidad, otros fueron excluidos. Que parece lejano, pero es de 2015. Sí, sí, exactamente. No estamos hablando de... Y bueno, ahí todos hacíamos vida en común, todos nos conocemos. Sin embargo, no de ahorita, nosotros hemos venido haciendo intentos por llegar a acuerdos con factores de la MUD en favor de los intereses de los venezolanos. Y fíjate, por ejemplo, en las elecciones de Barinas, Avanzada Progresista, siendo un partido de la Alianza Democrática, apoyó al candidato de la MUD sin complejo. ¿Por qué? Bueno, porque se trataba del bienestar y de los intereses de los habitantes de Barinas. Nosotros, incluso en ese proceso de elecciones del año pasado, regionales y municipales, le hicimos propuestas a los sectores del G4 de acordar al menos en una cantidad importante de gobernaciones para llevar candidatos únicos. Nosotros ofrecimos apoyar a Manuel Rosales en el Zulia. Bueno, lamentablemente eso no ocurrió cuando... Ni los apoyaron en Lara. Por supuesto. O sea, es que lo que recibimos fue la inscripción de la candidatura de Florido en Lara. Nosotros hicimos intentos hasta el último momento para llegar a la mayor cantidad de acuerdos posibles, pero pues, creo que se impuso, bueno, no sé, una agenda que ellos sabrán cuál es, de no alcanzar ninguna, de no hacer esfuerzos por una verdadera unidad. Pareciera que hoy en la oposición es complejo pasar la página, ¿no? Porque no lo dice Carlos Peñalosa, lo dicen otros analistas que han estado con nosotros, la posibilidad de dejar atrás la denuncia del colaboracionismo hacia quienes han planteado la ruta electoral. La Avanzada Progresista presentó un candidato en las elecciones presidenciales que no reconoce la plataforma unitaria, ha estado presente en los escenarios de diálogo, ha apostado a esta vía que hoy nuevamente parece ser la ruta que la plataforma unitaria toma, pero no parece darse un pase de página, ¿no? o un reconocimiento en este sentido. Sí, totalmente. Fíjate, ellos nos atacaron por plantear el diálogo, nos atacaron por plantear la ruta electoral constitucional, pacífica y democrática. Hoy, años después, ellos están bregando porque se reactive el diálogo de México para ir a dialogar con el gobierno, cosa que independientemente que estemos o no estemos, apostamos a ello, siempre que en ese diálogo se consigan soluciones para los venezolanos. Ellos están apostando ahorita a la ruta electoral. Entonces, bueno, ¿cuál era la diferencia? El tiempo terminó dándonos la razón. Lo único que parecen no darnos la razón es ese sector de la oposición. Pero además, en política los espacios que no se ocupan son llenados por nuevos actores. Y ese no actuar, esa inacción de ese sector de la oposición durante esos años provocó que en Venezuela surgieran nuevos liderazgos. Hoy hay nuevos liderazgos. Hoy ese sector es una minoría dentro de la oposición. Hoy, bueno, en las últimas elecciones se vieron expresados 3 bloques bien definidos de la oposición. Uno integrado por el G4, por lo que representa la plataforma unitaria, otro integrado por la Alianza Democrática, que es una serie de partidos iguales en votaciones. Casi iguales en votación, y otro sector también con una votación bastante similar, digamos de unos no alineados, donde entran nuevos liderazgos como por ejemplo el de Fuerza Vecinal, como por ejemplo el del Lápiz. El de la Alianza del Lápiz o el de Unión Progreso. Entran varios nuevos liderazgos, surgen, irrumpen en la escena política nacional. Entonces, esta plataforma unitaria, que no es ni plataforma ni unitaria, pretende desconocer esa realidad. Nosotros vamos a seguir desconociendo realidades. Yo creo que el asunto de desconocer las realidades con el asunto de desconocer realidades no nos ha ido bien. Si no, habría que preguntarle a Guaidó si eso de desconocer las realidades es bueno o malo. En ese mismo sentido de esta nueva realidad que se plantea después del 21 de noviembre, por lo menos en términos electorales donde vemos esas votaciones, no deberían, a juicio de Reinaldo Cifuentes, también trasladarse al diálogo. Lo ha dicho el Ejecutivo, que el diálogo debe reformularse, debe ser más amplio. Ha dicho incluso Jorge Rodríguez que se va a invitar a la Alianza Democrática, Fuerza Vecinal, otras organizaciones políticas, pero lo que estamos viendo hoy, cuando parece inminente la reactivación del diálogo, es a un Jorge Rodríguez reunirse con Gerardo Blay. ¿Cómo queda? Sí. Bueno, te repito,
seamos o no incluidos en el diálogo, nosotros siempre vamos a apostar por el diálogo y siempre vamos a querer que se solucionen los problemas por la vía del diálogo. Ahora, un diálogo que no incluya sino a dos minorías, porque hay que recordar que el gobierno es una minoría, el gobierno tiene 3 millones y tanto de votos, no llegó a 4 millones en las últimas elecciones, y la Mesa de la Unidad Democrática no llega a 2 millones de votos, tiene 1.800.000, algo así, de votos. O sea, esa no puede ser la representación de Venezuela. O sea, Venezuela es mucho más grande que eso. O sea, en ese diálogo deberían estar incluidos todos, absolutamente todos los factores del espectro político nacional. O sea, desde el Partido Comunista, digamos que rompió con el chavismo, hasta todas las oposiciones. Incluso deberían estar los gremios, los sindicatos. O sea, si lo que queremos es verdaderamente buscar las soluciones al país por medio del diálogo, tiene que ser un diálogo verdaderamente inclusivo donde estén representados todos los factores de la sociedad venezolana. Y está sujeto, a juicio de Reinaldo, y con esto nos toca despedir, las soluciones del país están sujetas a que Estados Unidos levante las sanciones o a que el gobierno de Venezuela convoque elecciones presidenciales, porque parece que el diálogo se suscribe a que el gobierno quiere se le levanten las sanciones y la oposición quiere elecciones presidenciales. Bueno, lo primero que hay que decir es que, digamos, el gobierno ya no necesita como interlocutores a los señores del G4 para comunicarse con el gobierno de los Estados Unidos. Ya existe una comunicación directa entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno venezolano. Ya existe esa interrelación. James Tory ha estado aquí en Venezuela con otros representantes del gobierno americano reunidos con el gobierno venezolano en varias oportunidades. Hay que recordar que los países no tienen amigos, los países tienen intereses. Y los Estados Unidos hoy tienen un interés producto del conflicto entre Rusia y Ucrania aquí en Venezuela por concepto del petróleo. Entonces, las sanciones van a ser levantadas, van a ser flexibilizadas, independientemente del diálogo de México, ¿o no? Bien, Reinaldo, muchísimas gracias por acompañarnos. Se nos ha acabado el tiempo esta tarde para la entrevista. Nos toca hacer una pausa y de regreso cambiamos de tema. Ya hemos hablado de las elecciones en la Federación de Centros Universitarios que se van a celebrar mañana en la UCB. Vamos a tener otra invitada para hablar de este tema, Paola Martínez, candidata al Consejo Universitario de esta Casa de Estudio.